La masa molar o masa estándar de una sustancia, una vez que se ha establecido el parámetro de cantidad de sustancia como el número de Avogadro de entidades, surge la cuestión de la masa asociada a un mol de cualquier sustancia. El cociente entre la masa y la cantidad de sustancia se conoce como masa molar, aunque también puede ser denominado masa estándar. La masa molar se representa con la letra mayúscula M y constituye el cociente matemático de la masa respecto a la cantidad de sustancia. Según la redefinición de Edward Guggenheim, sus unidades son gramos sobre mol. Al igual que ocurre con muchos cocientes, la masa molar se define como la relación entre dos propiedades extensivas, masa y cantidad de sustancia. Por lo tanto, se trata de una propiedad intensiva. No obstante, su valor es constante únicamente para una sustancia específica, de acuerdo con su identidad. En este contexto, el oxígeno gaseoso presenta una masa molar de 32 gramos sobre mol, mientras que el hidrógeno tiene una masa molar de solo 2 gramos sobre mol. De esta observación se deduce que la masa molar puede emplearse eficazmente para identificar sustancias, siempre y cuando se conozcan otras propiedades asociadas. Es esencial tener en cuenta que los pesos atómicos presentes en la tabla periódica se construyeron basándose en un concepto similar a la masa molar, conocido como la masa relativa, mayúscula AR, que se expresa sin unidades. Por ende, es posible realizar una conversión directa de la masa relativa de la tabla periódica a la masa molar mediante la adición de la constante de masa molar, mayúscula M subíndice U, que equivale a 1 gramo sobre mol. De esta manera, la masa molar del carbono asumido como monoatómico se establece en 12 gramos sobre mol, mientras que para el helio es de 4 gramos sobre mol, al redondear sin decimales. Las masas molares pueden ser determinadas experimentalmente a través de la definición directa de masa molar o mediante la aplicación de otras leyes químicas que involucren la relación entre masa y cantidad de sustancia. No obstante, lo más común es calcularlas de manera teórica mediante el conocimiento de la fórmula molecular de una sustancia. La fórmula molecular, expresada como una combinación de números y letras, identifica los átomos que constituyen una sola molécula. Este enfoque teórico proporciona una manera eficiente de calcular la masa molar y permite obtener valores precisos sin la necesidad de realizar mediciones experimentales directas en cada caso. Mediante la suma ponderada de las masas relativas, podemos calcular la masa relativa de una sustancia. Es importante recordar que una suma ponderada implica la acumulación sucesiva de productos de parejas. Cada uno de estos productos resulta de multiplicar el número de átomos, que denominaremos subíndice S y subíndice mayúscula J, por la masa relativa del elemento mayúscula AR subíndice mayúscula J. La masa relativa del elemento corresponde al peso atómico indicado en la tabla periódica, y el subíndice del elemento es el número que aparece específicamente como subíndice a la derecha de la fórmula molecular. Por ejemplo, consideremos el agua, H2O, donde el subíndice del hidrógeno es 2 y el del oxígeno es 1. Este subíndice es un parámetro derivado del número de entidades y, por lo tanto, es adimensional. Una vez que disponemos de la masa relativa de la sustancia, simplemente multiplicamos este valor por la constante de masa molar para obtener la masa molar total de la sustancia. Miremos algunos ejemplos. Bien, nos piden calcular la masa molar de 3 elementos a 4 cifras significativas. Recuerde que como concepto la masa molar es la masa de una mol de moléculas, por lo tanto es un concepto diferente de la masa molecular. Para calcular masas molares nos valemos de esta fórmula general.
que establece que la masa molar de una molécula va a ser igual a la suma ponderada de subíndice que sale de la fórmula molecular por la masa relativa que aparece en la tabla periódica como peso atómico o masa atómica. Cuando terminamos de hacer la suma ponderada, el resultado se debe multiplicar por la constante de masa molar, es decir, 1 gramo sobre mol para que nos dé las unidades correctas. Esta expresión formal la podemos trasladar a esto. Vamos a calcular la masa molar de una molécula, en este caso cloro elemental. El subíndice del cloro, que es lo primero que viene en la expresión, es un 2. Y se multiplica por el peso atómico o masa relativa del cloro que aparece en la tabla periódica redondeado a 4 cifras significativas, 35.45. Y todo eso multiplicado por gramos sobre mol porque solo hay un elemento. Por lo tanto, lo único que nos resta es operar. 2 por 5 es igual a 10, 0 llevo 1. 2 por 4 es igual a 8 y 1, 9. Punto. 2 por 5 es igual a 10, 0 llevo 1. Y 2 por 3 es igual a 6 y 1 que llevábamos 7. En unidades de gramos sobre mol. Por lo tanto, la masa molar del cloro elemental es 70.9 gramos sobre mol. Y por lo tanto es repetir el mismo procedimiento para los otros dos elementos. Azufre elemental en su alótropo de 8 átomos. El subíndice de ese azufre es un 8. La masa relativa o peso atómico del azufre 32.07 y todo eso en unidades de gramos sobre mol. Y operamos los valores. 8 por 7 es igual a 56. 6 llevo 5, 8 por 0, 0 y 5 que llevo 5. Va al punto. 8 por 2, 16. 6 llevo 1. 8 por 3, 24. Y 1 que llevo 25. Para el siguiente elemento tenemos fósforo en su alótropo de 4 átomos. El subíndice del fósforo allí es un 4 multiplicado por el peso atómico del fósforo que es 30.97. Entonces, 4 por 7 es igual a 28. 8 llevo 2. 4 por 9 es igual a 36. Y 2 que llevo serían 38. 8 llevo 3. Va al punto. 4 por 0, 0 y 3 que llevo, 3. Y 4 por 3 es igual a 12. Por lo tanto, la respuesta es 123.88 gramos sobre mol para la masa molar del tetrafósforo. Calcular la masa molar del agua a 4 cifras significativas. Entonces, vamos a usar esta expresión, que establece que la masa molar de un compuesto va a ser igual a la suma ponderada de subíndice multiplicado por la masa relativa o peso atómico de la tabla periódica de cada elemento en la molécula. Y después todo eso se multiplica por la constante de masa molar que nos da las unidades gramos sobre mol. Entonces toca analizar elemento por elemento. Comenzamos con el hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en la fórmula molecular es un 2, que se debe multiplicar por la masa relativa del hidrógeno, que la buscamos en la tabla periódica como su peso atómico o masa atómica dependiendo de la tabla periódica. El valor sería 1.008. Terminados con los dos términos del primer elemento, pasamos al siguiente elemento, oxígeno. El subíndice del oxígeno no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1. Pero un 1 en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar, por lo que seguiría la masa relativa del oxígeno, que sería 16.00. La constante de masa molar es lo que nos da las unidades de la masa molar, es decir, gramos sobre mol. Por lo tanto, la respuesta estará dada en gramos sobre mol. Lo único que resta es operar los valores. 2 por 8, 16, por lo tanto eso será 2.016, más 16 será 18.016. Ahora hay que redondear a 2 decimales de confianza porque esto es una suma, y para las sumas o restas las cifras significativas salen por los decimales de confianza. El término con menos decimales de confianza es el oxígeno, que tiene 2. Por lo tanto, la respuesta deberá expresarse a 2 decimales de confianza. 6 es el primer no significativo, por lo tanto, como es mayor que 5, el último significativo, que es un 1, aumenta un valor relativo a 2. Por lo tanto, la masa molar del agua a 4 cifras significativas es 18.02 gramos sobre mol.
¿Cómo calcular la masa molar del sulfato de amonio a 4 cifras significativas? Recuerde que la masa molar la podemos calcular como la suma ponderada de multiplicar parejas de subíndice y masa relativa, también conocido como peso atómico de la tabla periódica, para cada uno de esos elementos e ir sumándolos. Y cuando se completa, se multiplica todo por la constante de masa molar para obtener las unidades pertinentes. Entonces comenzamos con un grupo. Para ese grupo vamos a usar un paréntesis y operar el interior de manera normal. Tenemos un nitrógeno al interior, por lo tanto 14.01, que tiene subíndice 1 y por lo tanto ese 1 lo ignoramos. Más, el subíndice del hidrógeno allí es un 4 multiplicado por 1.008. Todo el paréntesis se multiplica por 2, porque el 2 es el subíndice de todo el grupo. Luego viene azufre, subíndice 1 que podemos ignorar, su masa relativa 32.07, más oxígeno, subíndice 4, multiplicado por la masa relativa del oxígeno 16.00 y la constante de masa molar gramos sobre mol. Por lo tanto, la respuesta final va a estar expresada en unidades de gramos sobre mol, que son unidades de masa molar. Lo único que resta es operar los valores pertinentes. Entonces abro paréntesis 14.01 más 4 por 1.008, cierro paréntesis por 2 más 32.07 más 4 por 16. El resultado a 2 decimales de confianza será de 132.15 gramo sobre mol para la masa molar del sulfato de amonio. El cálculo de la masa molar se destaca como una de las operaciones más recurrentes a lo largo del curso de química. La masa molar de una sustancia nos permite realizar el cálculo de la cantidad de sustancia en moles. La expresión de las sustancias en moles, en contraste con los gramos, resulta conveniente, ya que facilita la visualización del comportamiento químico en diversas situaciones, como las transformaciones de sustancias en reacciones químicas, los flujos de carga en procesos electroquímicos y los cambios energéticos en fenómenos termoquímicos. Por el momento, podemos emplear la masa molar calculada a partir de la tabla periódica junto con los moles experimentales para determinar la cantidad de sustancia en moles. Es importante recordar que la cantidad de sustancia nos indica cuántas veces se repite el número de Avogadro de entidades en dicha sustancia. Una vez que tienes la masa molar, puedes calcular los moles o los gramos de una sustancia manipulando adecuadamente la definición de masa molar, pasando la cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir. ¿Cuántos moles hay en 4 gramos de nitrógeno molecular? En este caso lo vamos a hacer más rápido. Esto sería como una conversión de gramos a moles. Recuerde siempre que en esos casos podemos invocarla de la siguiente manera. Cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente masa dividido la masa molar, que es una forma alternativa de expresar la definición de la masa molar. Pero esta forma es mucho más común en el modo en que la vamos a emplear para otros temas de química general, porque es muy común que tengamos que reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Dicho esto, la masa la entrega el enunciado, la masa molar hay que calcularla con la fórmula molecular que da el propio enunciado. El nitrógeno se repite 2 veces y cada nitrógeno tiene una masa relativa de 14.01, que al multiplicarse por 2 quedaría como 28.02 gramos sobre mol para que sea una masa molar. Hecho esto, comenzamos a reemplazar. La cantidad de sustancia, la sustancia es nitrógeno molecular. La masa dada 4 gramos, la masa molar calculada 28.02 gramos. En este caso lo vamos a hacer sin calculadora. Para hacerlo sin calculadora lo que vamos a hacer es una aproximación de Fermi. El dato que tiene menos cifras significativas es quien marca el nivel de aproximación. Esto tiene 2 cifras significativas, por lo tanto la solución se entregará en 2 cifras significativas. Por lo tanto vamos a redondear el otro valor a 2 cifras significativas. Por lo tanto el primer no significativo es 0, por lo tanto se redondea hacia abajo.
Por lo tanto, es simplemente dividir 4 entre 28. Entonces, cuarta de 4 sería 1. Cuarta de 28 sería 7. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Por lo tanto, una respuesta válida de esto sería 1/7 de mol. Sin embargo, si usted lo quiere en decimales y lo quiere hacer sin calculadora, realice esta operación. 1 entre 7. 1 no cabe en 7, por lo tanto lo que hacemos es 0 punto y agregar un 0 al numerador. Por lo tanto, ya tenemos 10 entre 7, que cabría una vez. En la resta, bajaría un 3. 0.1 me da solo una cifra significativa y la solución debe tener dos cifras significativas. Por lo tanto, seguimos dividiendo. 3 no cabe en 7, por lo tanto, seguimos dividiendo a la derecha del 1. Por lo tanto, agregamos un 0 acá y 30 cabe en 7 4 veces. Esto sería un 28, por lo tanto, bajo un 2. Ya tenemos 0.14, pero necesitamos una cifra más para poder saber cómo vamos a redondear. Por lo tanto, 2 no cabe en 7, entonces seguimos dividiendo en el siguiente decimal. Agregamos un 0. 20 cabe en 7 2 veces. Como 2 es menor que 5, entonces redondeamos hacia abajo y la solución quedará como 0.14 mol. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos piden calcular cuántos moles hay en 90 gramos de hidrógeno molecular. Entonces, para este caso, deberemos emplear la definición de la masa molar. La masa molar de una sustancia es igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. En este caso nos piden los moles, eso es la variable cantidad de sustancia. Por lo tanto, despejamos cantidad de sustancia pasándola a multiplicar, masa molar la pasamos a dividir. Por lo tanto, necesitamos la masa que nos da el enunciado y la masa molar que no la da el enunciado. Hay que calcularla con la fórmula molecular. Entonces, en estos casos no es necesario hacer explícito el cálculo de la masa molar de la sustancia. Pues ya lo hemos hecho muchas veces. Así que simplemente operamos. 2 veces que se repite el hidrógeno, 1.008 su masa relativa. El resultado se expresa como 2.016 a 4 cifras significativas en unidades de gramos sobre mol. Porque esto se multiplica por la constante de masa molar para obtener las unidades pertinentes. Una vez que ya tenemos masa molar y masa dada, lo único que nos resta es reemplazar. La identidad de la sustancia es el hidrógeno molecular. La masa dada fueron 90 gramos. La masa molar calculada 2.016 gramos sobre mol. Gramo que multiplica, gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Lo único que quedaría es operar los valores a dos cifras significativas. Entonces sería 90 entre 2.016. El resultado será de 44.6, o sea 45 moles de hidrógeno molecular. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de esos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Para concluir, es fundamental subrayar que Cannizzaro elaboró la primera escala de pesos atómicos de manera que la masa relativa del hidrógeno fuera establecida como 1 y la del oxígeno como 16. Las reinterpretaciones de los pesos atómicos han surgido a la luz de nuevos conceptos. Actualmente, comprendemos que en una muestra de hidrógeno, no todos los átomos de hidrógeno tienen el mismo peso. Por esta razón, en la tabla periódica, el hidrógeno no posee una masa relativa exacta de 1, sino que incluye decimales.
Esto se debe a la consideración del efecto relativo de los diversos átomos de hidrógeno. Aunque la mayoría tiene un peso cercano a 1, algunos pocos tienen pesos relativos de 2 y 3, y al sumarse con sus frecuencias en una muestra, obtenemos un valor de 1.00784. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.